Muy bien, ahora en esta segunda parte del, del presente caso vamos a ver los hallazgos tomográficos. La tomografía se realizó el mismo día, solo horas después. Es una tomografía abdomenopélvica, ¿no? Y comenzamos desde la parte cefálica hacia la parte podálica. Este vendría a ser el lado derecho, todo este vendría a ser el lado derecho, este es el lado izquierdo, este es el corazón, esta es la aorta, esta es la base pulmonar derecha, la base pulmonar izquierda, esta es la columna, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Y vamos descendiendo, ¿no? Desde las bases pulmonares hacia abajo. Vamos descendiendo, vamos descendiendo, vamos descendiendo y vemos el hígado. Estos son cortes axiales. Vamos descendiendo para ir viendo el hígado. Vemos el hígado y lo primero que resalta es ver al hígado un tanto hipodenso, está bien, está bien. Eh, Hacia este lado, hacia la parte anterior, está homogéneo, pero por la parte posterior está heterogéneo. Este es lo primero que resalta, ¿no? Una imagen mucho más hipodensa dentro del hígado, ¿no? Esto es lo primero que resalta. Ahora, lo segundo que resalta es el tamaño excesivo del hígado. El hígado se ha incrementado de tamaño. Generalmente el lóbulo hepático izquierdo debe llegar hasta esta parte nada más, pero vemos que el hígado está incrementado de tamaño. Está tan grande o se ha incrementado tanto de tamaño que llega hasta el vaso. Llega hasta el vaso. Entonces el vaso y el hígado se han juntado o se han podido encontrar. Este signo se conoce como el signo del beso del abdomen, cuando el vaso, este es el vaso, y el hígado se juntan. La estructura que aparece eh, entre el vaso y el hígado es el estómago. Este es el estómago y vemos una hepatomegalia y una estructura heterogénea hacia la parte posterior, lo que estamos identificando en el hígado. Bajamos más o nos vamos más hacia podálico y vemos otra estructura que también está por dentro del hígado. ¿De acuerdo? Inclusive es un poco más heterogénea y se puede distinguir de todo el parénquima hepático. Inclusive se distingue un poco más de todo el parénquima hepático. Seguimos descendiendo y vemos que esta estructura ya no aparece y vemos que acá aparece el riñón derecho. Entonces, habíamos dicho en clase que la estructura o la parte hepática que está junto al hígado es el segmento 6. Entonces, por encima del segmento 6 teníamos al segmento 7. El segmento 7 y el segmento 6 eran los segmentos posteriores. Entonces, esta imagen heterogénea está dentro del segmento 7 y compromete parte del segmento 6. Ahí está el segmento 6 y hasta ahí llega esta masa. Habíamos dicho que la estructura que diferencia precisamente eso es la vena porta. Hasta acá yo no veo la vena porta. Otra vez subo y veo solo la superficie hepática. Entonces estoy a nivel superior, estoy en los lóbulos superiores, estoy en los segmentos superiores del hígado. Entonces estoy en el segmento 7 posterior. Muy bien. Hasta que yo no vea la vena porta, puedo decir que yo sigo en los segmentos superiores. ¿De acuerdo? Sigo en el segmento 7 porque aún no veo la vena porta. Sigo en el segmento 7 y ahí ya veo la vena porta, ¿no? La vena porta y sus ramas. Entonces, una vez que yo atravieso la vena porta y sus ramas, ya puedo decir que estoy en el segmento 6. Entonces acá ya estoy en el segmento 6. ¿Ve? Entonces, esta masa, esta lesión ocupante de espacio, está tanto en el segmento 7, ¿ve? Está más heterogénea, está tanto en el segmento 7 como en el segmento 6. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al otro lado, puedo decir que acá estoy en el segmento 2. Recordemos que el segmento 2 y el segmento 3 son los segmentos laterales porque precisamente están
un poco más alejados de la línea media. El segmento 4 vendría a ser el medial, justo el que está al medio. El segmento 2 y 3 son los que están más alejados de la línea media. Y entonces lo mismo aplico acá. Puedo decir que estoy en el segmento 2 porque aún no veo la vena porta, aún no atravieso la vena porta. Y una vez que yo atravieso la vena porta, puedo decir que estoy en el segmento 3. ¿Ve? Ahí está el segmento 3. Perdón, aquí está la vena porta. Entonces, yo atravieso la vena porta y estoy en el segmento 3. Entonces, esta otra lesión, esta otra masa heterogénea, compromete parte del segmento 2 en menor proporción, porque ya aparece en el segmento 2, ¿ve? Sigo en el segmento 2, y compromete en mayor parte el segmento 3, ¿ve? Compromete en mayor parte el segmento 3. En ecografía veíamos que son de similares características y que al Power Doppler tenían una vascularización periférica, para yo notar esta vascularización periférica, necesito utilizar un medio de contraste, en el caso de la tomografía. En el caso de ecografía, sí se utilizan medios de contraste, agentes de contraste, pero en el Perú todavía no es común su práctica. ¿De acuerdo? Sí existe, pero todavía no se usa de forma rutinaria en nuestro país. ¿Ya? Ahora vamos a la parte contrastada. Entonces acá vemos la imagen con contraste, vemos la tomografía con contraste, el corazón se ha realzado, la aorta se ha realzado y las demás estructuras sanguíneas también. Entonces vamos a analizar ambos, habíamos visto ambos abscesos, ¿no? Que son masas, lesiones ocupantes de espacio y van a ser el efecto de masa. ¿Qué es el efecto de masa? Es desplazar a un vaso, ¿no? Y acá se ve mucho mejor con la tomografía contrastada. ¿Ve? Vemos claramente cómo aparece esa masa heterogénea que compromete en mayor porcentaje el segmento 7. ¿Ve? Es esta masa heterogénea. Todo eso es. Seguimos descendiendo y se ve mucho mejor con el medio de contraste, se aprecia mucho mejor con el medio de contraste. Seguimos descendiendo, ¿ve? Y sí se diferencia muy bien del parénquima hepático, sobre todo a este nivel. Los bordes eran un tanto irregulares, eran un tanto indefinidos, lo mismo por tomografía, y la vascularización generalmente era periférica, ¿no? La vascularización por ecografía era predominantemente periférica. Y acá también la vascularización es predominantemente periférica, pero también capta medio de contraste por dentro también. ¿Ya? Sí, seguimos en el segmento 7, y vemos que es una masa bien grande porque sigue comprometiendo el segmento 7, ¿no? Vemos la vena porta y ya podemos decir que estamos en el segmento 6, atravesando la vena porta estamos en el segmento 6 y también compromete parte del segmento 6. En cuanto a la otra, vemos que también realza, se ve mucho mejor con el medio de contraste. Vemos que la vascularización también es periférica, los bordes también algunos son definidos, algunos no son definidos y acá sí vemos el efecto de masa mucho más claro. Vemos cómo esta masa, este aparente tumor, esta aparente lesión, desplaza la vena hepática izquierda, ¿ve? Le empuja. O sea, la vena hepática izquierda, perdón, la rama de la vena porta izquierda debería llegar hasta aquí, pero acá vemos que le empuja hacia anterior y hacia el lado derecho. Lo que se veía por ecografía también, ¿no? Entonces, ese es el efecto de masa, ¿ve? Que empuja el vaso, empuja en este caso la rama izquierda de la vena porta, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por los hallazgos clínicos y dado los antecedentes del paciente, tanto de dengue como de fiebre tifoidea y por la leucocitosis elevada prolongada durante tantos días, se planteó el diagnóstico de abscesos hepáticos. Estos abscesos hepáticos fueron de una evolución rápida o aparecieron en un corto periodo de tiempo, en 4 días, por lo cual por ecografía era un poco difícil de aceptar, por lo que se solicitó la tomografía para corroborar esos hallazgos, ¿no?
cabe mencionar que estos dos abscesos hepáticos, para que aumenten tan rápido de tamaño y para que aparezcan lo que hace 4 días estaba normal y para que aparezcan ahora, es probablemente por ambas infecciones contraídas por parte del paciente, ¿no? Salió positivo para dengue y salió positivo para tifoidea. Muy bien. La diseminación en este caso también es probablemente por las vías biliares, son abscesos del tipo biliar. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia de la ecografía, y no mostrábamos en la ecografía, acá había una dilatación del colédoco. Aquí está el colédoco precisamente, este es el colédoco. Entonces, yo amplío la imagen, yo voy a ampliar la imagen para ver adecuadamente el colédoco. ¿Eh? Ya habíamos dicho que el colédoco siempre aparece por encima de la vena porta, ¿no? Y en tomografía sucede lo mismo, no va a cambiar la anatomía. Esta es la vena porta y este es el colédoco. Entonces el colédoco estaba dilatado, ¿no? Estaba ensanchado. El colédoco máximo habíamos dicho que debe medir hasta 6 en pacientes añosos o hasta 3 en 4 en pacientes jóvenes, 3, 4 milímetros, y acá llegaba hasta 10 o 11 milímetros. Lo que se veía en la ecografía también, pero no habíamos puesto esa imagen, ¿no? Y la vena porta, la longitud era de aproximadamente unos 14 o 13 milímetros. ¿De acuerdo? En cuanto al... Acá se mide la vena porta. En cuanto al signo que habíamos descrito en la anterior clase, le habíamos llamado como el signo del doble cañón. Y acá, ¿ven? La vena porta llega hasta 12, hasta 13. Entonces, el signo del doble cañón se ve a este nivel, ¿ve? Ahí está, dos tubos paralelos, ¿ve? El tubo de la vena porta y el tubo del colédoco y el tubo de la vena porta, ¿no? Entonces, nuevamente, ampliamos nuevamente la imagen para ver este es el signo del doble cañón, ¿no? La vena porta y el colédoco formaban ese signo. Ahora, ¿qué otros hallazgos más podían haber? La vesícula aparentemente está en estado postprandial, aparentemente sigue encogida, sigue disminuida de tamaño, pero al pasar las horas también el paciente no comía, entonces esto puede ser resultado también de la infección por parte de los abscesos, ¿no? O sea, es una probabilidad, no es algo que se dé de esa forma, ¿no? Porque el paciente después de la tomografía decía que no comía y esta tomografía, eh, y, y esta tomografía se realizó también en ayunas. Entonces, el paciente probablemente tenía la vesícula encogida. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a los cortes coronales, ¿no? Lo que en ecografía habíamos manejado como un estado postprandial, eh, porque la vesícula parecía aparentemente encogida, referido por el paciente. Por tomografía, habíamos llegado a la preparación tomográfica es exclusivamente en ayunas. Entonces, esta vesícula no se distiende todavía. Entonces, esta vesícula es muy probable que se había encogido. Entonces, nuevamente vamos a explorar lo que habíamos visto, ¿no? Estos son los cortes coronales, de anterior a posterior. Acá vemos las costillas. Seguimos descendiendo y vemos el hígado, ¿ve? Aquí están los pulmones, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Este sigue siendo el lado derecho, este sigue siendo el lado izquierdo. Y ahí se observa claramente la hepatomegalia, ¿ve? El hígado normal no debe llegar hasta estos límites, hasta ocupar todo el lado izquierdo, no debe llegar hasta ese lugar, debe llegar más o menos hasta acá, y el lóbulo hepático derecho tampoco se debe de prolongar tanto. Vamos a medir el lóbulo hepático derecho también por tomografía y vemos que llega o supera casi los 200 milímetros o 21 centímetros, ¿no? Ahí está el lóbulo hepático derecho realmente aumentado, tanto el lóbulo hepático derecho como el lóbulo hepático izquierdo, ¿no?
Vamos a medir ahora también el vaso. El vaso también se mide en un diámetro longitudinal. Y aquí está, ¿ve? Aquí aparece el vaso y este es el signo del beso del abdomen, ¿no? Cuando el hígado se encuentra con el vaso. Ahora vamos a ver, o tenemos una hepatomegalia. Ahora vamos a ver la esplenomegalia. ¿Hasta cuánto llegó? Llegó el vaso a medir hasta 15 o 16 centímetros, ¿no? Por tomografía. Entonces, hablamos tanto de una esplenomegalia como de una hepatomegalia. El hígado máximo, el lóbulo hepático derecho debe medir hasta 14 centímetros, 13 o hasta 15 por algunos autores, ¿no? En el caso del vaso, sí es máximo hasta 13 o hasta 12 también, pero acá también está aumentado, también llegó hasta 15 centímetros. Ahora pasamos a ver los abscesos, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que el primer absceso, el que estaba en el segmento 7, predominantemente invadía todo el segmento 7. Y aquí está, ¿ve? O sea, no está en la parte anterior, mira. Si yo me desplazo hacia la parte anterior de la tomografía abdominal, no veo el absceso, ¿ve? No veo el absceso. Ahí todavía no aparece. Ahí todavía no aparece. Ha aparecido el otro, el del segmento 3, pero este absceso estaba en el segmento 7, entonces tengo que irme mucho más atrás, mucho más hacia posterior. Y aquí está, ¿ve? Ahí ya aparece, ¿ve? Ahí aparece. Este propiamente es el segmento 7. El segmento 7 es superior, el segmento posterior superior. Y este segmento es el segmento 6. También comprometía parte del segmento 6, ¿no? Habíamos dicho que el segmento 6 estaba íntimamente relacionado al riñón derecho o estaba pegado al riñón derecho, ¿no? Entonces acá tenemos el segmento 6 y el segmento 7. Ahora vamos a ver que la masa tiene las mismas características, es una masa heterogénea, de bordes irregulares, captadora de contraste, tanto a nivel central o a nivel intraparenquimal de la masa y también a nivel periférico. Y lo que no se veía por ecografía era esa vascularización por dentro de la masa. A veces por tomografía hay lesiones que por ecografía no tienen vascularización interna, pero por tomografía sí. Para eso también es precisamente el contraste es más preciso o nos ayuda a diferenciar mucho más en estos casos, ¿no? Ahora pasamos a la masa del segmento 3. Igual, nuevamente voy bajando, voy desplazándome hacia posterior y aquí está la masa del segmento 3, ¿no? También cubre gran parte del segmento 3, ¿no? El segmento 3 es el segmento medial, perdón, es el segmento lateral inferior y ahí está, ¿no? Aquí está el segmento 2 y aquí está el segmento 3. Comprometía gran parte del segmento 3, ¿ve? Ahí está, ¿ve? La masa heterogénea, hipodensa. En cuanto a la vesícula, podemos ver ahora que sí había un encogimiento de la vesícula. Aquí está la vesícula, ¿no? Y su pared también estaba un poco engrosada, un poco había también captado contraste, entonces había un engrosamiento también de la pared de la vesícula. Y aquí aparece muy bien, aquí sí se diferencia muy bien el colédoco también, ¿ve? El colédoco dilatado también, ahí está el colédoco y la vena porta. Amplío la imagen y ahí se ve. ¿Ve? Ahí está el colédoco y la vena porta. ¿Ve? Casi similares, casi de similar calibre a simple vista. Entonces ese es el signo del doble cañón. Ese es el signo del doble cañón. Finalmente vamos a poder ver el líquido, vamos a buscar el líquido libre que aparecía también por ecografía, ¿no? Nos desplazamos o vemos la pelvis eh, y ubicamos primero la vejiga, ¿ve? Ahí está la vejiga, eso es lo normal, la vejiga con un poco de líquido, llena de líquido, y por detrás de la vejiga vemos una manchita, vemos algo oscuro, ¿no? Ahí está, ¿ve? Esto es. ¿Ve?
esto de acá, esta pequeña laminita es el líquido libre que veíamos por ecografía. Y este es el líquido libre que veíamos a nivel de la fosa ilíaca derecha o parte de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Eh, Ahí está el líquido libre, que también este hallazgo no es normal, no debe haber líquido por dentro de la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente tenía varios hallazgos, ¿no? Tenía líquido libre en cavidad pélvica, eh, una hepatomegalia, dos abscesos, una esplenomegalia, el colédoco dilatado y también tenía la vesícula contraída, encogida y con una probable o con un probable engrosamiento de la pared vesicular. ¿De acuerdo? Entonces, la práctica o las preguntas de la práctica de esta correlación serían las siguientes. ¿Cuál es la diferencia entre las imágenes tomográficas y las imágenes ecográficas en cuanto al absceso hepático? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué es el Power Doppler? Defina qué es el Power Doppler, ¿de acuerdo? Y la tercera pregunta sería averiguar cómo funciona el medio de contraste por ecografía o qué son los medios de contraste ecográficos. Muy bien, eso sería todo.